Bueno, hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer es hacer un recorrido justamente por el análisis respecto al proyecto de automatización de peajes. Seguidamente lo que voy a mostrar es una suerte de análisis respecto a lo que es el comportamiento histórico que presentan los peajes. Tenemos un documento en el cual tenemos el ingreso que es generado por cada uno de estos puestos. Eh, y estos puestos, obviamente, dependiendo del flujo, justamente la importancia y la relevancia que generan más o menos niveles de ingreso, ¿verdad? Y dicho eso, lo que es interesante justamente acá es poder llegar a hacer algún tipo de estimación respecto a lo que sería el ingreso que estos peajes estarían generando. Bueno, ¿para qué principalmente? ¿Qué utilidad práctica le podemos dar a eso? Justamente en pos de una posible automatización del servicio. Esta automatización obviamente va a estar en el marco digamos, de un convenio, de un contrato, eh, digamos ya de una representación legal en este caso con una institución que es la encargada justamente de prestar este servicio. Y en líneas con eso justamente podrían existir más o menos oportunidades respecto a esto. Seguidamente también analizaremos un poco lo que es el contrato y algunas limitaciones que existen justamente en estos puestos. No todos los puestos son iguales en flujo, en ingresos que generan y en condiciones en las que están, ¿verdad? Entonces por eso justamente es bueno tener un poco una idea de cuánto es el ingreso más o menos que están generando y capaz las necesidades que están presentándose en cada uno de estos lugares. Entonces, dada esa introducción, lo que quiero decir es el comportamiento histórico del ingreso, que básicamente, como dije, es una proxy de la cantidad de, eh, de flujo que están teniendo de vehículos, del estado quizás en las que están también, es una muy buena proxy, podemos saber, bueno, qué tal está funcionando también. De ahí entramos en lo que son los métodos de proyección de ingresos y contrato con la empresa bancaria, que es lo que vamos a ver al final. En cuanto a lo que son los peajes, actualmente estos son administrados por la institución. Tenemos 14 puestos. En- creo que están al azar, digamos, no hay un orden allí, lo saqué prácticamente de una publicación. Pero da la casualidad justamente el más importante es Remanso, ¿verdad? El Remanso ya sabemos es un lugar estratégico y bueno, tiene una cantidad importante de flujo. Y bueno, nuevamente ahí, nuevamente lo que ya había indicado previamente, si es que de repente viéramos esto gráficamente, veríamos como una maraña de, de líneas que unas están arriba y otras están abajo. en- y prácticamente no se va a entender el gráfico, ¿verdad? Entonces, para no hacer eso, nada más le quiero narrar y mostrarle quizás uno en particular, pero podemos mostrar, o sea, de hecho estaría mostrando con más detalles seguidamente. Pero bueno, uno de los factores, al menos que se nota que los gráficos nos dicen de todos, es el efecto de la pandemia. O sea, hay una caída en el 2020 y no todos los puestos de peaje están funcionando desde el 2013, que es lo que tenemos al menos registro, es lo que al menos yo puedo acceder a una planilla. Quizás se puede pedir para más atrás, pero ya no tendría mucha utilidad ir muy atrás en esto. Dicho eso, ¿verdad? Bueno, los datos al menos confiables lo tenemos hace 10 años, 2013 a 2023. 2023 realmente también vale la pena destacar algunas que otras cosas que también lo podemos ver más adelante. Pero bueno, finalmente entrar un poco en lo que son estos dos factores. La caída que hay con el caso de la pandemia. O sea, hubo una baja en la recaudación porque obviamente hubo lo que le dicen los americanos el lockdown, el lockdown, ¿verdad? O sea, las medidas de restricción de movilidad. Y finalmente el tema de que no todos tienen, o sea, no tenemos una amplia scope, no tenemos un scope muy grande de tiempo, no tenemos un margen, digamos, de tiempo muy largo. Y es por eso que de repente funciones de estimación, que en este caso son las que sistemas operativos como, bueno, actualmente que yo pueda acceder también, como es Python, por ejemplo, que tiene una librería de time series y varios modelos, funcionan o sea, con
digamos, con series observadas muy largas. O sea, estamos hablando de una cantidad de por lo menos 500, 1000, inclusive más observaciones. Como en este caso lo que tenemos es el análisis mensual, quizás ese tipo de análisis ya más complejo de serie de tiempo, y de hecho no estamos hablando del famoso AR12, ARIMA y esas cosas, porque eso ya es muy básico realmente, sino que hoy en día tenemos sistemas más computarizados como Machine Learning, tenemos sistemas que son de forecast, o sea, que son mucho más complejos, que de hecho yo estuve intentando, o sea, realmente no estuve intentando aplicar porque realmente no podés utilizar con una serie tan chica. Es lo mismo que correr una regresión y tenés 10 observaciones. Podés hacerlo, pero el resultado te va a salir. O sea, es básicamente como utilizar demasiada fuerza para algo que no amerita eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice un análisis un poco más, podríamos decirlo, más manual, a fin de que realmente los datos, porque visualmente uno se da cuenta realmente si la estimación es buena o mala. O sea, de hecho, yendo ya directamente a un ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo, el caso de remanso, que es el que tenemos mayor cantidad de observaciones y de hecho tenemos mayor cantidad de registros. Como ven, tenemos comportamientos que son en ciertas formas cíclico, que sube, baja, sube, baja. En cierta forma hay una tendencia ligeramente positiva, pero no podemos negar el efecto de la pandemia, ¿verdad? El bajón que hubo justamente allí en el periodo del 2020, después como que hay una recuperación y bueno, levemente vuelve otra vez a un comportamiento más, digamos, normal. Dicho eso, con el caso de la pandemia, vemos de que en este caso sí es que vamos a tener en cuenta básicamente qué es lo que hace cualquier estimación. Ve hacia atrás y dice, bueno, así te estoy comportando, bueno, más adelante estarías comportando más o menos igual. Si tuviste una caída tan grande como fue el caso de la pandemia, obviamente estás metiendo tierra dentro de la... Estás comiendo dirt, o sea, estás ensuciando tu análisis, ¿verdad? Entonces es importante el tema de omitir en este caso porque sabemos que fue algo totalmente atípico y no se debe en lo más mínimo a un comportamiento de lo que tiene que ver con el peaje. O sea, no es que en este caso, por algo ese motivo, los autos comenzaron los vehículos en sí en general comenzaron a estar en menor medida por ahí. Bueno, adicionalmente a eso también tenemos casos como el de Ecovía, que tenemos muy poca observación, o sea, tenemos menos años, porque no tenemos desde hace 10 años, tenemos apenas 3 añitos, y hay algunos que tenemos que inclusive menos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un cierto problema con la estimación. El caso de menos tenemos otaño, pero veo que no están en la lista de lo que administramos, entonces, bien por eso. Entonces, finalmente le muestro ya un resultado final que es de una estimación. En este caso, no se ven, bueno, se tienen que forzar un poco la vista, pero básicamente lo que hice fue tener en cuenta el comportamiento histórico. Primeramente hice un análisis por tasas, o sea, tipo básicamente la variación de enero a febrero, de febrero a marzo, o sea, esa tasa de variación y lo promedié y le apliqué hacia adelante. Eso me daba una explosión de datos. Entiéndase, el dato comenzaba a crecer casi linealmente y tenía una distorsión. O sea, básicamente me daba una estimación muy optimista. O sea, básicamente tipo que vamos a ir aumentando mucho las recaudaciones y realmente los datos no nos dan o sea, no estamos hablando del crecimiento económico, no estamos hablando de la población, o sea, no tenemos un supuesto fuerte que nos diga, sí, definitivamente vas a tener mayor flujo de vehículos o mayor cantidad de recaudación. Obviamente sabemos que si se suben o sea, una posibilidad es que se suban, por ejemplo, en un X% digamos, las recaudaciones. Entonces, lo que hice fue tener una estimación, podríamos decirlo, naive o en cierta forma no muy compleja. Y lo que tuve en cuenta fue el valor promedio. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, enero tuvo este comportamiento en promedio durante un periodo de tiempo, obviamente omitiendo, porque si ven, este no tiene la caída del 2020, omití el 2020 porque es un año totalmente atípico, pasó algo totalmente exógeno que no tiene nada que ver con lo que es la recaudación y bueno, sería muy tonto, o sea, no digo tonto, pero no es algo correcto ingresarlo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta, como vemos, tiene un comportamiento más o menos cíclico,
se tiene en cuenta solamente ese segmento y se ve el promedio y bueno, como ven la estimación es bastante conservador. Prefiero siempre, al menos en un escenario base, ser conservador y eso lo volqué en un sistema automatizado que es este que le llamé de simulador de ingreso. En este simulador de ingreso lo que podemos hacer tenemos la lista de los 14 puestos de peaje, podemos elegir con cuál estaríamos trabajando, o sea, en este caso ya simulando en el caso de Bancard, o sea, como dicen los políticos, disculpe, los diputados, disculpe que lo mencione, ¿verdad? O sea, le puse un nombre, podría ser la empresa X, ¿verdad? Le puse Bancard. Ahí lo que se simula es cuánto estaría ganando con un fee. Al menos el escenario base que yo estoy manejando es que es 4%. En ese 4% lo podemos subir a 5, lo podemos bajar a 0, lo podemos poner a 1, lo que fuere. Y el simulador, digamos, va a ir ajustando. Y también lo que podemos simular es un incremento del peaje. O sea, en un 0, bueno, ahora está escenario base, 4% y 0%, entiéndase, el peaje se va a seguir cobrando con la tasa que se están cobrando actualmente, no va a haber ningún aumento. Podemos simular de repente que va a haber un incremento digamos, para empezar enero. Y bueno, ahí entonces la situación estaría variando. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto porque yo considero que es un margen para poder negociar o considerar justamente, suponiendo porque eso es justamente un agujero dentro del contrato, dentro de la situación actual que yo al menos estoy manejando, de hecho no está en el contrato en el borrador, de cuáles son los puestos que van a ser, en los cuales se le va a aplicar o van a ser aplicados el sistema de peaje, o sea, de cobro electrónico. Por ese motivo es que vale la pena justamente saber y tener una idea, digamos, de cuánto el dinero que va a ingresar para la empresa y con ese leverage, con ese bargain, o sea, con ese puesto, o sea, con esa información, poder justamente hacer una negociación de decir, bueno, en, de hecho, el departamento de administración de finanzas o sea, digamos, destacó digamos, puso en una lista de los problemas en general que hay con los puestos de peaje. Y van desde tener un chaleco, o sea, de falta de chaleco, hasta ya problemas de infraestructura. Entonces, dentro de esa línea, lo que yo hice también fue cómo clasificar esto en costos altos, bajos, y lo que podríamos nosotros considerar, bueno, esto quizás podemos meterlo en el contrato, ya sea como una pequeña cláusula, no específicamente decir 50 chalecos, sino decir la empresa se compromete a, o sea, el proveedor se compromete a, o el proveedor proveerá de ciertos factores que están establecidos según X, según anexo X. Ahí quizás necesitaríamos una asesoramiento legal solamente para ponerle nombre jurídico a esto, pero es básicamente, mira hermano, quiero que vos me des una computadora, una impresora, un chaleco en el puesto que te vas, porque te vamos, mira, vas a tener, en 5 años vos tenés ya un ingreso bruto de 4 millones de dólares. A los 2 años, que es le puse 2 años porque 2 años es el contrato base. Después se puede digamos, automáticamente se puede renovar y bueno, eso ya iría, como dirían una senadora brillante, seculorum culorum, ¿verdad? O sea, iría ya esto eh, de una forma un poco más, eh, o sea, de forma automática y podría ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos al menos esta posibilidad y justamente con eso es que podemos, digamos, establecer ciertos criterios justamente de negociación.